Vamos a iniciar con la materia de lengua y literatura, con un tema mm, diferente. Les voy a proyectar el texto. Vamos a ver una imagen. Vamos a ver una imagen que, que nos representa. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos mirando? Una conversación entre Una compañeros. conversación. Parecen estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera imagen le dicen, oigan, ¿por qué no utilizamos las herramientas de la bitácora para aprender? ¿Recuerdan ustedes que la anterior clase, o sea, no, hace 2 semanas vimos inglés, perdón, vimos lengua y literatura y vimos acerca de la página web, de la bitácora y se me fue el otro. Eran tres, página web, bitácora y la noticia, creo que era. Periódico. Periódico, gracias, Jenny. Entonces aquí, oigan, ¿por qué no utilizamos la herramienta de la bitácora para aprender? Qué buena idea, le dice la chica. Estamos siguiendo, ¿no? Él le dice, toca convencerles a los profes que utilicen el blog. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sabían que el profesor de sociales de 10º año usa la bitácora para su clase? Invitémosle a que nos haga una exposición. No, mejor una conversación. Sí, que les convenza a los otros profes de los beneficios de la bitácora. Le vamos haciendo preguntas y él va contestando. O sea, una entrevista en el auditorio con la presencia de todos. Entrevista. ¿Qué es la entrevista? A ver, vamos. Marco, entrevista. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es una conversación entre una o varias personas con un fin determinado. En este, dice, no le podemos ver un poquito a la... Ahí está bien, Marco. En este, no le veo, en este la última letra, la última Ah, palabra. ya, ya, ya. Ya, ya. Está muy grande entonces. Ahí. Eso, chica. Ahí sí, ahí licenciada, gracias. De nuevo, ¿qué es una entrevista? Ya. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es una conversación entre una o varias. En este sentido, pueden haber diferentes tipos de entrevistas de información para obtener datos o textos para elaborar una noticia. Se utilizan las declaraciones intercaladas en el cuerpo de la noticia o la entrevista completa. De opinión, para obtener comentarios sobre noticias o temas de actualidad o interés. Se buscará la opinión de personas especializadas en los temas de interés del público para presentar al público un personaje importante o destacado cuya opinión y vida sean relevantes. El entrevistado es lo más interesante en este tipo de entrevistas. Es el entrevistado, se muestran las distintas facetas de dicho personaje. Gracias, Marco, en dónde nosotros podemos encontrar o escuchar o leer? Porque recordemos que las entrevistas pueden ser en diferentes ámbitos, ¿verdad? Podemos encontrar en el periódico, que ya lo vimos, que era una noticia, una entrevista. Puede ser en la radio, escuchamos a través de la radio una entrevista. O puede ser de forma televisiva, pero también ahora en la actualidad ya hay otra forma de entrevistar. ¿En dónde encontramos estos tipos o en dónde vemos estos tipos de entrevistas? Una entrevista, por lo general, o a quienes se les hacen las entrevistas.
los famosos. ¿A quién más? A los famosos y ¿a quién más? A los políticos, a A los personas políticos. del deporte también. Tal vez dicen puede ser una Puede ser una entrevista de trabajo. trabajo también, dice. Las entrevistas de trabajo, información de opinión bibliográfica. Pero este tipo de entrevista, bueno, más adelante hacemos una comparación entre qué es una entrevista de trabajo y este tipo de entrevista, porque recordemos que es para obtener datos de una noticia. Puede ser, como me mencionan por ahí, del deporte, puede ser a un deportista, un futbolista. Entonces, en base a esa rama, vamos a obtener esta noticia. A los políticos, en base tal vez a sus obras o hechos o acontecimientos, incluso solamente puede ser una opinión, pero ya es una entrevista. Eh, ¿Cuál fue la primera que me dijeron? A los famosos, ¿no? No, un cantante, una actriz o un actor, puede ser también alguien del arte, ¿verdad? Pero tenemos claro que la entrevista puede estar en una revista, ¿no? O en un periódico de forma escrita. La entrevista también puede estar en la radio, las escuchamos y la podemos ver por medio de un TV. Pero ahora, estos famosos canales de YouTube también revisan estas entrevistas, ¿ya? Porque si nos basamos a la televisión ecuatoriana, pues, sino a las noticias específicamente, hay estos espacios de entrevista, ¿no? Que son los canales nacionales. Pero eh, hay ahora los canales digitales, ¿no? Como el canal de YouTube, que se crea un canal o un podcast también, en donde ahora también hacen entrevistas o específicamente realizan para hacer entrevistas. Tenemos tres tipos de entrevistas. De información, que nos dan una noticia. ¿Sí se acuerdan qué era la noticia? Unos datos actuales, ¿no? Actualizados. De información para elaborar una noticia. Y la noticia son datos actuales. De opinión, como les dije, para elaborar temas de actualidad o de interés. Aquí puede entrar la farándula, famosos, eh, cantantes y bibliográficas para saber de la vida de una persona, como por ejemplo cuando le entrevistaron se me fue el nombre, de este que ganó el Giro de Italia, el nombre, el apellido sí me sé, Richard Carapaz, o la pesista que ganó, la Neisida Gómez, ¿verdad? Entonces, estas son entrevistas bibliográficas. ¿A qué biográficas, perdón? Cuando a un personaje importante, a alguien destacado que hizo algo interesante que necesitamos conocer. Entonces, puede ser de tres tipos una entrevista: de información, de opinión o biográficas. De información, una noticia, como por ejemplo lo que pasó en el cantón de Laucino, terrible, una noticia. De opinión, puede ser de farándula, opinión de política, una opinión, como su nombre mismo lo dice, algo que usted piense de, o esa persona piense de la política, farándula, de cualquier tema en general. Y biográficas cuando se trata de un personaje importante o que haya hecho, se destaque en algo y que quieran dar a conocer a este tipo de personajes, ¿verdad? Mm. Vamos ahora, Biográficas, dijo. biográficas, biográficas, ¿Biográficas o biográficas? biográficas de Ay, vida, gracias. biográficas. ¿Cómo se realiza una entrevista? Para poder elaborar una entrevista, primero vamos a elegir de qué tema va a ser, ¿no? Como el de arriba, de información, de opinión, biográfica. ¿De qué va a ser la entrevista? Elegimos el tema. Luego vamos a elegir a quién vamos a hacer o cuál es esta persona que está más apta para poder responder o darnos su opinión o saber de nuestro tema que vamos a elegir. Después hace una elaboración de preguntas
de los temas de interés. Por decir, puede ser política, depende de lo que hablamos de arriba. Puede ser una noticia, una opinión o una opinión. Depende. Si es una noticia, ¿qué le va a preguntar? Tal vez de presupuestos, tal vez de cuáles sus próximos proyectos para tal lugar o para tal sector. Una noticia, ¿no? De opinión, ¿qué preguntas podríamos hacer de opinión? ¿Qué piensa usted acerca de esto? O sea, una pregunta para poder ir formulando una conversación más de opiniones propias. Y en el caso de las biográficas, hacer preguntas acerca de su vida. Por ejemplo, podríamos decir, ¿y usted dónde estudió o durante la infancia siempre se dedicó a hacer tal cosa? Depende de la persona a quién le va a entrevistar. ¿Cómo se formulan las preguntas? Hay tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta, es decir, libre opinión. Recordemos que para la entrevista necesitamos dos, al entrevistado y el entrevistador. El entrevistador es la persona que solicita la entrevista. Y el entrevistado es la persona a quien usted le va a hacer la pregunta o a quien se le va a realizar las preguntas. Como les decía, hay dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas. Las abiertas son de forma personal o de forma, como su nombre, abiertamente va a poder contestar. En cambio, las preguntas cerradas son más precisas, son eh, algo más congruente a la pregunta que le vaya a hacer. Como por ejemplo, si yo les pregunto en qué curso están, ustedes no me van a dar una opinión de eso, ustedes me van a contestar cerradamente, estamos en noveno, ¿ya? Mientras que en una pregunta abierta usted puede ir comentando, dando su opinión, dando sus puntos de vista más abiertamente. En cambio, en las preguntas cerradas son preguntas más concretas, sí, no, preguntas más específicas. Un ejemplo de una pregunta abierta sería, ¿qué piensa del blog? Entonces usted va a decir, el blog es una herramienta en el cual podemos subir, cargar información de nuestra vida o de cualquier otra cosa para informarnos, ¿ya? Y un ejemplo de pregunta cerrada sería, ¿cuáles son las etapas de la creación del blog para ser usado en esta clase? Habían ciertas etapas, como por ejemplo el inicio, crear un tema, crear la página, porque recuerden que el blog era una página, cómo llevar un- una información de en algo en específico. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer preguntas abiertas y cerradas. Esta partecita de las preguntas abiertas y cerradas eh, no solamente se hacen en las entrevistas, también hay foros y cuestionarios, también hay, ¿cómo hacen? Encuestas, ¿ya? En este tipo de opciones para hacer preguntas, se pueden utilizar las preguntas abiertas y cerradas. Deme un ratito. Ay, sí, continuemos, perdón, estaba mucho. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para poder entrevistar? Las entrevistas pueden también ser en público, puede ser un poquito más privado, ¿no? En público lo hacen, cuando hacen este del, ay, se me fue el nombre, cuando están para elegir, para ser electos a alcaldes o presidentes y les reúnen a todos para hacer preguntas, ¿cómo se llama eso? Alguien que me ayude. Candidatos. Debates, debates, ¿verdad? Ujú. Ya.
Entonces, hay mucha gente. Pero en cambio también puede ser un poquito más privado, como los podcasts, donde solo está el entrevistado y el entrevistador no, y una cámara. A ver, primero, saber con claridad qué se quiere, a dónde quiere llegar su entrevista o cuál es el motivo por el cual usted hace su entrevista. ¿De acuerdo? Es la primera parte para poder ser un buen entrevistador. Entonces, saber qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar con lo que usted está realizando. Mirar a los ojos al entrevistado y al público, una, siempre tener un contacto visual con el entrevistado, con el entrevistado. Tener un contacto visual, así como cuando habla con alguien de su trabajo o en su casa, le mira a los ojos o conversa, ¿no? Frente a tener contacto visual. ¿Por qué visual? Porque a través de los ojos, como que nos estamos dirigiendo directamente para que sepa qué es con esa persona. Directamente mirar a los ojos al público y al entrevistado. Utilizar las manos y demás gestos corporales para dar énfasis a las preguntas. Ya que movimientos corporales. Primero, no puede ser, es primero posición espalda recta, puede ser espalda recta, luego puede estar moviendo la mano al momento en que va a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo ahorita, no sé si me estén viendo, ¿no? Pero a pesar de que nos estamos viendo desde a través de una cámara, yo sí muevo las manos para poder hablar con ustedes. O sea, yo las muevo y las explico así ya. Entonces, al momento en que usted habla, hace gestos corporales para hacer énfasis en las preguntas. Las preguntas deben ser claras. Sus preguntas deben ser claras. O sea, no estar, obviamente tiene que preparar antes las preguntas de lo que va a hacer, ¿no? Ese rato tampoco no improvisar, porque eso ya no sería una entrevista, ¿no? Las preguntas tienen que ser claras. ¿A dónde quiere llegar con cierta pregunta? Eh, la entonación y el volumen de la voz. La entonación y el volumen de la voz. Sí es muy importante. Por eso hay ciertos periodistas que se destacan en ser entrevistadores. No todos entrevistan. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Siempre hay personas específicas que hacen entrevistas. No todos los periodistas lo hacen. Y es por estas características, porque tienen un tono y un volumen de voz pertinente. También es que ustedes en el tono de voz se dan cuenta cuando está siendo un poco dócil, o cuando está siendo un poquito más fuerte. No sé si han visto en las entrevistas cuando ya levantan la voz, es porque ya se están pasando o sus sentimientos ya están pasando a un enojo por la pregunta o se empiezan a interrumpir, entonces ya empieza a haber un desorden. Por ejemplo, yo cuando la primera vez que estuve con ustedes, no sé si recuerden, mi voz era más dócil, más. Entonces, luego ya voy aprendiendo que tengo que hablarles con firmeza y hacer énfasis en las palabras más importantes para que es un juego de voz, es un juego de voz que ustedes van a aprender al momento de hablar. O así cuando les educamos a nuestros hijos. Les decimos, cuando les decimos una orden, nuestra voz es con más firmeza. Cuando ya hablamos un poquito con más cariño, bajamos nuestro tono de voz, al igual que en las entrevistas, ¿no? Ser con un tono de voz claro y una entonación normal, ni bajita ni tan fuerte. Utilizar las respuestas del entrevistado para realizar otras preguntas o repreguntas. Al momento en que el entrevistado responde, eh, se podría decir que tomamos apunte para saber cuál sería nuestra próxima pregunta o una contrapregunta para continuar, porque a veces eh, a los entrevistados salen con unas cosas que a veces uno no comprende, ¿no? Entonces le dice, pero explíqueme eso, por favor.
Entonces, vuelve a hacer una contrapregunta. Y cuando usted esté entrevistando, no puede interrumpirle al entrevistador, al entrevistado, no entrevistador. No puede interrumpirle al entrevistado, ya que él va a irse de largo, excepto para hacer una contrapregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece a ustedes si trabajamos una entrevista en casa? Me cargan, puede ser, aquí o en su trabajo, ¿no? Para realizar una entrevista, las personas que trabajan pueden hacerle una entrevista a su jefe o en casa pueden hacer una entrevista a su esposa, a su esposo, para aplicar estos tipos. Puede ser de 3 minutos, no mucho, al mucho de 5, creería yo. ¿Creen que estén capaces para realizar una entrevista? Es nada difícil para mandar eso de tarea, realizar una entrevista. Puede ser a su jefe o en casa, a su esposo o a su esposa. Primero, a ver, si es al jefe, ¿de qué que puede hacer una entrevista? Puede ser de opinión, de noticia o biográfica. Si es en el trabajo. Creería yo de opinión, ¿no? Puede preguntar acerca de lo que hace, qué hace su empresa o a qué se está dedicando. Entonces puede ser de opinión o de noticia. Y en casa, en cambio, puede ser biográfica. Preguntarle, no sé, algo o alguien extraño también, o al vecino o a una persona que usted vea que puede darnos una noticia o una entrevista de una nueva información que nosotros no sepamos. ¿Se sienten capaces para una entrevista? Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar, porque ya se me va a terminar la sesión, ¿sí? Para entrar a la realización de la entrevista, para que ustedes vayan tomando en cuenta cuáles son los pasos para poder realizar una entrevista. Déjenme ver si es que alguien más se nos ha unido. No hay nadie nuevo, ¿verdad? No, estamos los mismos de siempre. Mejor. Bueno, entonces vamos a desconectarnos para volver a continuar con esta clase, ¿sí?